la vega de Antequera se conserva un conjunto de cuevas que no son sino firmes construcciones megalíticas recubiertas por un montículo artificial que parecen espacios cueviformes naturales. Sin embargo, nada más lejano de la realidad, pues su elemental pero sólida arquitectura indica ya una sabiduría constructiva vinculada a cultos funerarios desconocidos que dio lugar a esta formidable necrópolis con la que comienza la historia de la arquitectura en España. Cada una de las cuevas de Antequera tiene su propia personalidad, destacando la de Menga por la solidez de su construcción y el gran tamaño de sus pétreas piezas, tanto que el temor al peso de su masa aconsejó colocar unos apoyos intermedios en el interior a modo de rudimentarios pero efectivos pilares. Se trata de una cámara de corto corredor de acceso en la que los muros están compuestos por formidables piezas en pie que aguantan la imponente cubierta horizontal formada por 5 piedras, de las que la mayor llega a medir 60 metros cúbicos. El esfuerzo para cortar estos bloques con técnicas y utensilios muy rudimentarios, su traslado y colocación denotan un serio conocimiento del arte de construir. Tartesos era un emporio aún floreciente en aquel tiempo, de modo que cuando regresaron los samios, llevaron grandes ganancias. Los samios tomaron la 10ª parte de sus beneficios, 6 talentos, e hicieron en bronce una especie de crátera de Argos. Descubierta en 1904, toma su nombre de la finca en que se encontró. Es un acabado ejemplo de un tipo de dolmen del área mediterránea, conocido bajo el nombre genérico de cámara de corredor, que tiene en el mítico Tesoro de Atreo, en Micenas, su modelo más acabado. La cueva del Romeral cuenta con un largo corredor construido con aparejo de piedras menudas, sin labrar ni unir con mortero alguno y cubierto por grandes piedras enterizas. Al final del corredor se abre el paso de inclinadas jambas a una cámara funeraria de unos 5 metros de diámetro, cuya bóveda, formada por aproximación de hiladas, se cierra con una gran losa pétrea. Una segunda y diminuta cámara alarga hasta 35 metros la longitud total de este dolmen. Todas las copas del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla. No había nada de plata. No se hacía caso alguno de esta en tiempos de Salomón, porque el rey tenía en el mar naves de Tarsis con las de Irán, y cada 3 años llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El nombre de esta cueva se halla unido al de su descubridor en 1904, José Viera Fuentes. Como los dólmenes de Menga y Romeral, también este se encuentra bajo un montículo artificial en el que se abre una entrada a modo de alargado atrio que ha perdido en parte su fisonomía original. El corredor, con poco más de 15 metros de longitud y 2 de alto, está construido con grandes piedras hincadas en el suelo, llamadas ortostatos. Estas están labradas con cuidado para alisar sus caras vistas, soportando otras en horizontal, cuyo acabado, por el contrario, no se ha apurado con el mismo esmero. El manejo de herramientas metálicas queda patente en la difícil tarea de horadar la puerta de ingreso a la cámara sepulcral, abierta en una losa de gran tamaño, así como en el ajuste de las 4 grandes piedras que forman esta cámara de planta rectangular. Se dice que en Iberia, al ser incendiadas las selvas por unos pastores y habiéndose caldeado la tierra con la leña, se vio claramente fluir plata por el suelo. Y poco tiempo después, habiendo sobrevenido unos terremotos y agrietados aquellos lugares, se reunió gran cantidad de plata.
Durante el Paleolítico inferior y medio, la península ibérica conoció la presencia del hombre de Neandertal, a cuyos restos fósiles hay que sumar los posteriores del hombre de Cromañón. Bajo el Paleolítico superior, se multiplicaron los yacimientos en la región cantábrica, destacando la cueva de Altamira. A estos hombres cazadores siguieron los agricultores, que durante el Neolítico dejaron huella de su presencia en la zona levantina y atlántica, acelerándose desde entonces la superposición de culturas como la almeriense, cuya expansión coincidió con la difusión de la arquitectura megalítica. Poco después, se descubría la metalurgia del cobre y aparecía el vaso campaniforme, iniciándose la edad de los metales que contempló la formación de 6 grandes áreas culturales. Con la llegada de los fenicios a la península y la fundación de Cádiz, comienza la protohistoria, etapa que se refuerza con la colonización púnica, coincidiendo con el hundimiento y desaparición de la floreciente Tartesos. Con su mítico rey, Argantonio, habían comerciado los griegos, que llegando a la península a mediados del siglo VII, fundaron numerosas colonias en Levante, llamando Iberia a toda la península. Este nombre amparaba a un heterogéneo grupo de pueblos de diferente cultura, unos de procedencia indoeuropea y otros de incierto origen, a los que genéricamente conocemos como celtas e iberos. Sobre gran parte de ellos se dejó sentir la conquista cartaginesa, desde que Amílcar Barca, tomando Cádiz, convirtió la península en escenario de la Segunda Guerra Púnica frente a los romanos. Estos, por su parte, habían desembarcado en Ampurias, iniciando la conquista de aquella Iberia que entró en la historia universal bajo el nuevo nombre de Hispania. El despertar de la humanidad se acompañó de sencillos utensilios en piedra, labrados con destreza, cuya forma se iría adecuando a su función, haciéndose más cómoda para la mano del hombre. Era el paso del Paleolítico al Neolítico, del cazador nómada al hombre sedentario que vive de la agricultura y construye con grandes bloques de piedra una arquitectura rudimentaria, pero que encierra ya una sabiduría constructiva. Atrás quedaban los años oscuros de las cuevas, cuyas pinturas rupestres dejan ver la gran capacidad del hombre prehistórico para reproducir los animales que caza en un clima adverso que conoció una fauna ya extinguida. La propia figura humana se une a las más viejas esculturas conocidas en las que fecundidad y maternidad inspiraron singulares imágenes femeninas. Luego, en el Neolítico, el panorama de la cultura material se enriqueció con bellas piezas cerámicas hasta llegar a la edad de los metales, cuando el cobre, bronce y hierro permitieron avances decisivos al dominar la metalurgia, destacando en este final protohistórico las excelentes piezas de orfebrería. El antecedente más remoto del arte español se encuentra en las pinturas rupestres que el hombre del Paleolítico dejó plasmadas en cavernas y abrigos rocosos entre el 27.000 y el 10.000 a.C. Este pujante arte figurativo, de gran realismo, dejó paso al esquemático arte levantino, que ya en el período neolítico tuvo lugar entre el sexto y quinto milenio anteriores a nuestra era.
Luego vendría el llamado Calcolítico o Edad del Cobre, cuando se levantaron las primeras arquitecturas megalíticas, cuya cronología nos lleva al tercer milenio, siendo las más tardías las de la Edad del Bronce, cerca ya del año 1000 a.C. La colonización fenicio-púnica trajo a partir del siglo VIII las influencias del arte oriental, como deja ver su rica orfebrería, y 2 siglos más tarde, en plena Edad del Hierro y con una herramienta adecuada, se iniciaba el gran ciclo de la escultura ibérica que enlaza el arte peninsular con el romano. La naturaleza proporcionó al hombre una cierta idea de la arquitectura al prestarle sus cuevas, abrigos rocosos y estratégicas acrópolis para defenderse del clima, de los animales y de la misma especie humana. La idea de emular aquellos espacios cerrados dio lugar a una balbuciente arquitectura a base de grandes elementos pétreos, de donde viene el nombre de arquitectura megalítica, que dispuestos con cierto orden manifiestan un firme empeño edilicio y un gran esfuerzo constructivo al servicio de un sentimiento religioso de carácter funerario. Después, aquellas piedras informes fueron cortándose a voluntad, dominando la materia con elemental utillaje y el espacio al combinar cámaras, corredores, dinteles, bóvedas y aparejos. Bajo el nombre genérico de arquitectura megalítica, se esconde una importante variedad de tipos edilicios que van desde los menhires y los cromlechs hasta los más complejos dólmenes y cámaras de corredor. Su distribución geográfica está muy repartida por la península ibérica, sin olvidar el excepcional conjunto de arquitectura megalítica balear que tiene perfiles propios. En el horizonte de las Islas Baleares irrumpen con fuerza importantes vestigios de la cultura megalítica, estrechamente ligados a experiencias análogas en la cuenca mediterránea. Allí destacan navetas como la de Els Tudons, en Menorca, que responden a un modelo desconocido en la península. Su característica forma de casco de nave invertido, el cuidado aparejo y la cámara funeraria interior señalan las fases finales de la arquitectura megalítica. Además de los talayots o torres vigía, son inconfundibles las llamadas taulas, concebidas como complejas construcciones con un apoyo central que se asemeja a una mesa o taula en torno a la que se organiza el cerramiento perimetral. El origen de las ciudades en la península ibérica se halla en los castros fortificados de la Edad del Bronce, defendidos por irregulares murallas que protegen viviendas y ganados, como en los castros abulenses de Las Cogotas y Chamartín de la Sierra. Hubo también asentamientos rupestres como el de Tiermes en Soria, donde la ciudad está labrada en la roca, ofreciendo un conjunto tan rudimentario como espectacular que refleja su triple y sucesiva población de arébacos, celtíberos y romanos. Asimismo, alcanzaron la época romana ciudades indígenas como Azaila y Calaceite en Teruel, cuyas largas calles se abren paso entre viviendas de planta rectangular, muy distintas de aquellas redondeadas de los castros del noroeste de la península. La arquitectura megalítica se caracteriza por la utilización de grandes piedras, de ahí su nombre, mega grande y litos piedra. Pero ello no excluye la utilización de aparejos menudos con pequeñas lajas de piedra. No se utilizó normalmente ningún tipo de mortero para trabar unas y otras, sentando sus piezas en seco. Con piedras enterizas se hicieron grandes dinteles, mientras que con sillarejo se llegaron a formar falsas bóvedas.
Nada se sabe sobre los procedimientos de labrar, transportar y colocar aquellas enormes piedras, cuyo peso es en ocasiones de varias toneladas. Desde los primeros petroglifos prehistóricos, cargados de tanta magia y simbolismo como la propia pintura rupestre, hasta el dominio del espacio a que aspira la escultura monumental de los berracos celtibéricos, hay todo un mundo de esculturas rituales que pueblan la España prerromana. Piezas monumentales en mármol y alabastro, como los grandes sarcófagos antropoides gaditanos. Blandas calizas que se enriquecieron con superficies de noble y minucioso trabajo. Bronces y terracotas populares donde el pequeño ídolo y el exvoto tuvieron amplia acogida. Materiales todos, en fin, con los que la escultura perfiló un expresivo retrato anímico de los pueblos indígenas, aquellos que habitaron la península ibérica, cantada por Avieno y descrita por Estrabón. La península asimiló inicialmente el mundo formal y artístico de otras culturas de la cuenca del Mediterráneo. Sus obras, en copias y réplicas reducidas, vinieron con los pueblos colonizadores, haciéndonos llegar el arte de Egipto y Grecia, así como el de fenicios y cartagineses. Sin embargo, acabó aflorando un nuevo espíritu creador que alcanza en la escultura ibérica y púnica su máxima expresión. La escultura ibérica se desarrolló entre el siglo VI a.C. y la llegada de los romanos a la península. Sus obras, localizadas en el Levante y en el sur, sorprenden por la expresividad, severidad y grandeza que encierran. Baste para demostrarlo el león de Baena, con sus feroces y escuadradas fauces, o la bicha de Balazote, que dulcifica con su expresión su talante de terrible animal guardián. No obstante, las esculturas señeras de la época son las damas oferentes, de una belleza fría y distante, como corresponde a su carácter funerario, función que también debió de corresponder a la obra maestra de este ciclo, la Dama de Elche. Esta joya de la escultura de la antigüedad se mueve misteriosamente entre el peso de su indigenismo y la serena belleza, casi griega, de su delicado rostro. Desde el siglo VII al II a.C., se produjeron en centros de marcada colonización púnica una serie de terracotas de pequeño tamaño y carácter popular que suponen la vertiente más orientalizante de la escultura prerromana. Entre ellas destacan las representaciones de la diosa Tanit, procedentes de la isla de Ibiza, una divinidad vinculada a la fecundidad de la tierra que es fácilmente reconocible por sus collares con amuletos en forma de antorcha. Igualmente, la diosa Isis egipcia parece reencarnarse en numerosas representaciones maternales, disputando a Tanit el poder de la fertilidad. A partir del siglo V a.C., la influencia helénica se dejó sentir en obras de altísima calidad artística, como la cabeza de Tanit que guarda el Museo de Ibiza. La facilidad y maestría con que los iberos pudieron labrar el material en el que están realizadas muchas de estas esculturas, una caliza que se extrae mojada y blanda de la cantera y endurece al secarse, se plasmó en el virtuosismo de los detalles y en la finura del modelado, cuyas superficies fueron cuidadosamente estucadas y coloreadas. La pintura es la más temprana manifestación artística del hombre paleolítico,
y tuvo lugar hace 30.000 años. La península ibérica es excepcionalmente rica en estos primeros testimonios artísticos, verdadero patrimonio de la humanidad, siendo numerosas las cuevas y abrigos naturales en cuyas paredes y techos se han encontrado dibujados animales y signos extraños como puntos, manos silueteadas y otros símbolos de difícil interpretación. Todo ello prueba el sentimiento mágico del hombre primitivo, que arropa su creencia de asegurarse una buena caza, representando fielmente la víctima elegida. Por ello, la figura humana aparece tardíamente, en el Neolítico, cuando la organización de la tribu aseguró la supervivencia y programó la caza y la recolección como actividades rutinarias. La pintura rupestre se comenzó a estudiar en el pasado siglo. España posee magníficos ejemplos pertenecientes a todos los periodos catalogados por Leroi-Gourhan, desde los más arcaicos, con animales de cuerpo grande y extremidades reducidas, hasta los más tardíos, caracterizados por representaciones esquemáticas, pasando por el periodo clásico, del que Altamira sigue siendo la joya indiscutible. Marcelino Sanz de Sautuola excavó Altamira en 1875 y en su techo encontró más de 150 figuras de animales. Lo más espectacular de esta singular cueva es la sala llamada de los polícromos, descubierta por Sautuola en 1879 y que muestra la mayor perfección y el más alto nivel técnico conocidos hasta la fecha. En ella, las figuras están modeladas y coloreadas a un mismo tiempo, aprovechando las protuberancias de la roca. En la costa levantina y en abrigos naturales en los que penetra la luz, existen numerosas pinturas de cronología muy discutida. Tradicionalmente se consideran del Neolítico y se las divide en varias fases. La naturalista de animales estáticos, la estilizada con figuras humanas, la fase dinámica con grupos de figuras en movimiento y la pintura esquemática de figuras aisladas sin dinamismo. La roca de las cuevas, dependiendo de su grado de descomposición o cristalización, fue más o menos dócil a los utensilios del hombre prehistórico, y este la grabó o la pintó según sus posibilidades. Utilizó dos colores base, el negro, sacado unas veces del carbón vegetal y otras del óxido de manganeso, y el ocre, consiguiendo con el óxido de hierro una amplia gama que va del rojo al amarillo. Los colores se rayaban y depositaban en un recipiente plano, donde se mezclaban con grasa o tuétano, aplicándose después a las paredes de la cueva. La humedad mantuvo adheridos los pigmentos, posibilitando que las pinturas hayan llegado hasta nosotros cuando el proceso de calcificación lo ha permitido. El hombre primitivo se rodeó pronto de objetos de utilidad, como hachas de piedra, cuchillos y raederas, instrumentos para moler el grano o arpones. También fetiches y bastones de mando decorados con una fina ornamentación que respondía de nuevo a la fe en la fuerza de la magia. En el transcurso de la Edad de los Metales, las espadas, puñales, puntas de flecha y otros instrumentos de guerra se fueron perfeccionando. Pero son la cerámica y la joyería las artes que mejor recogen el afán estético de esta época, cuyos impresionantes ejemplares demuestran, además, la permeabilidad entre los distintos pueblos primitivos, como ocurre con la gran cultura del vaso campaniforme o con las técnicas de joyería comunes a todos los pueblos del Mediterráneo.
Los pueblos peninsulares aprendieron pronto el poder del fuego para transformar la materia y practicaron la cerámica y la orfebrería, reinas del arte industrial, cuya presencia en nuestro suelo nos permite rastrear culturas que alcanzaron un alto rango, como la del Argar, las cogotas, los billares y sobre todo los sabios talleres de Tartesos. Las primeras muestras de cerámica española son piezas de decoración impresa. A esta fórmula le siguió, en el segundo milenio a.C., la cerámica del vaso campaniforme, cuya cultura se extendió por toda Europa, dejando en la península ejemplares inigualables. Más tarde, la cerámica ibérica creó sugerentes modelos decorados con temas geométricos y figuras de animales. Las vasijas fueron pintadas en negro unas veces y en rojo otras, extendiéndose esta tipología que había nacido en el Levante y en el sur del país hacia las tierras del interior, donde se dio el protagonismo ornamental a la figura humana. Los más antiguos tesoros de orfebrería hallados en España deben considerarse de fines del segundo milenio a.C. Fueron símbolo externo del poder y su presencia demuestra que hubo sociedades rígidamente jerarquizadas. Las joyas encontradas en la península están influenciadas bien por la tradición de la orfebrería celta o bien por la delicadeza y barroquismo propios de los pueblos del Mediterráneo. Así, el tesoro de Villena o los ejemplos castreños del noreste peninsular, donde los torques son el emblema étnico del valor del guerrero celta, tienen un origen centroeuropeo, mientras que en otras ocasiones, como ocurre con muchas piezas de los famosos tesoros del Carambolo y la Aliseda, la labor de filigrana denuncia su ascendencia mediterránea. La técnica más interesante del Neolítico es la cardial, llamada así por el Cardium edule, un molusco cuya concha se presionaba contra el barro tierno, dejando una huella muy singular. En cambio, las marcas que decoran los vasos campaniformes se realizaron por incisión, rellenándose los dibujos con pasta blanca antes de meterlos en el horno para dar la apariencia de líneas pintadas. La cerámica ibérica supuso una revolución técnica al incorporar el torno, porque se dio mayor pureza a los volúmenes y se pintó la decoración sobre paredes bruñidas y no porosas.